Hola Simón, te damos la bienvenida desde el canal de la universidad, desde Abra TV. Simón, voy a hacer una breve referencia de tu persona. Buenísimo. Sé que tenés 46 años, que tenés una familia. Sí. Ya nos vas a contar un poquito más de eso. Y que sos hijo de 2 personas que forman parte de los 30.000 motivos que tenemos para continuar la lucha contra la impunidad. La propuesta es que podamos conversar sobre tu vida, sobre algunos aspectos de tu vida que nos involucran a todos y a todas. Y en ese sentido empezaría preguntándote ¿cómo creciste y cómo fue tu niñez? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Le cuento un poquito. Como decías vos, yo tengo mis viejos desaparecidos. Mi papá desapareció en 18 de octubre del año 76, acá en esta ciudad, en Tandil, en la casa que habitábamos con él y con mi mamá, acá en la esquina de Uriburu y Irigoyen. Tenía 1 año y 2 meses, así que no tengo ningún recuerdo de él, vivido con él. Con mi hermano nos fuimos a Mar del Plata, tuvimos 2 años hasta el año 78. Postmundial ella viaja a la ciudad de Ensenada, de donde era oriunda, a visitar a la familia, un cumpleaños de una prima mía. Vuelve a Mar del Plata, ahí entendemos que la estuvieron siguiendo y persiguiendo un poquito a ella, y el 12 de julio, ahora dentro de poquito se cumple un aniversario de su desaparición. Se la llevan presuntamente en un viaje entre Mar del Plata y Tandil, y yo ya tenía casi 3 años, así que desde ese momento me crié en la casa materna, con mis abuelos maternos, en el barrio YPF de la ciudad de Ensenada, de donde vivía ella. Hice toda mi vida ahí en la ciudad de Ensenada. Y eso es un poquito lo que sé, y los recuerdos vividos con ellos no los tengo, lamentablemente. Los tengo por lo que me fueron contando y como fui un poquito creciendo con esa ausencia, ¿no? Sí. Y vuelvo sobre esto. ¿Cómo fue tu infancia, tu escuela, tus amigos? Mi infancia fue feliz, aunque no parezca y parezca raro. Yo me entero de la desaparición de ellos recién a los 12 años, me cuentan a mí la verdad, yo no sabía nada. En ese momento me lo cuenta mi abuelo. Obviamente no se hablaba, era algo que estaba oculto, con lo cual que a vos te digan que son personas desaparecidas, que no van a volver o que no se sabe qué es lo que pasó, era muy difícil de interpretar, de asimilar. Más a los 12 años, más como te decía, en una familia y en una sociedad que no se había hablado y tampoco en la escuela. Yo estaba terminando la primaria cuando me entero, así que es recién a partir de ahí donde yo empiezo un poquito a indagar quién era y quiénes eran, ¿no? Sin encontrar quizás muchas respuestas, muchas veces la respuesta es que no sabían qué decirme, que no sabían cómo tratarme, que me resguardaban un poquito de ese pasado. Y yo incluso, y creo más que nada, que los que se estaban resguardando eran ellos, mis abuelos, mis tíos, ¿sí? De no recordar a su hermana, a su hija, mismos compañeros o compañeras de ellos, de trabajo, de escuela. Mismo tampoco me pueden contar, es el día de hoy que pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, es un poquito crecer con esa incertidumbre de quién es uno mismo también, ¿no? Y de volver a encontrarse permanentemente y encontrarse en ciertos lugares o en ciertas pequeñas cosas de ellos que te van contando para saber quién soy. Simón, hasta los 12, ¿qué sabías de tus papás? Hasta los 12 sabía que me habían dicho que ellos habían viajado, mejor dicho, a Italia por trabajo. Yo me acuerdo, siempre fanático de los deportes, especialmente del fútbol, coleccionaba remeras de fútbol, y mi gran ilusión era, más allá de que vuelvan ellos, era que me traigan una remera de un equipo de Italia. O sea, en ese momento era ilógico, ¿no? Viajar a Europa o que un club venga acá, o que haya ropa de otros clubes que no fueran de los de acá, de Argentina. Así que nada, esa era mi gran ilusión que yo tenía, me acuerdo. Y siempre esperando que algún día vuelvan, ¿no? De ese trabajo, supuesto trabajo que tenían allá en Italia.
O sea que hay un quiebre y hay un punto o un momento bisagra aproximadamente a los 12 años. Sí, totalmente, sí, sí. Cuando aparece, por lo menos en tu vida o en tu historia personal, la idea de un desaparecido. Tal cual, ahí hay un quiebre. Yo creo que el quiebre empieza ahí, yo estaba en 6º grado terminándolo, 7º grado en la primaria, quizás no tanto, no lo sentí tanto ese quiebre, sí a partir de cuando empiezo la secundaria. Porque si bien tenía muchos compañeros, yo hice la escuela primaria en Ensenada y la secundaria también en Ensenada, la mayoría eran compañeros, o los conocía de la ciudad, o los del barrio, o los conocía de la escuela, pero muchos eran compañeros nuevos, con lo cual era empezar a contar tu historia de nuevo, y que los que conocían tu otra parte de la historia, esta que decía recién, que trabajaban en Italia, sorprenderse de qué es lo que cambió en tan poco tiempo. O sea, si vos tenías una vida, una historia, y hoy es totalmente otra distinta, que ellos tampoco la sabían. Y tampoco sabían qué había pasado porque en sus familias no se hablaba de este tema. Entonces creo que ahí es donde empezó un poquito el cambio más importante en mí, y en empezar a buscar información que no había redes, no había internet, no había nada en ese momento, y era tratar de conseguir y comprar libros que hablaban del juicio, que hablaban de los desaparecidos. Estamos hablando del 86, 87. Estoy hablando del año 89, en este caso. Año 89 ya es primera. Yo me entero en el 87, en el año 89 es cuando empiezo la secundaria y más o menos es donde empiezo un poquito, 90, que empiezo a indagar, 14, 15 años. Por mi cuenta siempre, ¿no? Investigar un poquito. ¿Y cómo fue la recepción con tus compañeros, tus amigos? ¿Tuviste algún compañero, algún amigo, alguna amiga con el que te hayas encontrado o hayas encontrado eco o que le pasó alguna situación así? La cara era sorpresa. Nadie entendía nada, ya te digo, qué significaba. No lo entendía yo, no dimensionaba yo lo que era un desaparecido. Mis compañeros, amigos, amigas tampoco, por una cuestión de que no lo habían vivido de cerca. Entonces fue sorpresa, muchos se acercaron, muchos con el tiempo empezaron a entender y a averiguar por su cuenta qué es lo que era para saber qué es lo que me pasaba a mí, obviamente, como digo yo, lo viví yo, lo sentí yo, es muy difícil, a veces no lo entiendo yo lo que me estaba pasando, menos iba a entender una persona, ¿no? Que apenas me conocía o que no sabía lo que había pasado, pero yo siempre digo lo mismo, hasta dónde llegó, yo hice toda la secundaria con una compañera que tiene a su padre desaparecido. Ella sabía mi historia, porque yo la había contado, o sea, yo no tuve problema cuando yo me entero, me preguntaban y contarla, la historia, lo que sabía hasta ese momento, y ella jamás me lo contó, jamás pudo abrirse a contarlo, ni a decir quién era, ni contar su historia. Pasado muchísimo tiempo, hará 6, 7 años atrás, para que te des cuenta, la encuentro, el padre de ella trabajaba en el astillero Río Santiago, y la encuentro ella en un acto conmemorativo a todos los detenidos desaparecidos del astillero, y una de las que hablaba era ella, hablando de su padre. Y me acuerdo que cruzamos las miradas y yo la miro como diciendo, ¿estás hablando de tu viejo? Y ella con su mirada como que me afirma y me dice que sí, que es su padre y que ella también es hijo desaparecido. Y es el día de hoy que tampoco hablamos, ni siquiera me pudo contar esa historia de ella. Yo participo en la agrupación Hijos en Ensenada y ella tampoco puede sumarse. Sigue su lucha, pero de una manera individual, o sea, no puede trasladarlo al colectivo. Así que por eso te digo, es muy difícil de llevar. Y fue muy difícil de llevarlo, más que nada en esa época. Hoy, por suerte, no. O sea, uno se acostumbra a vivir y a convivir con la historia de cada uno, pero bueno, hoy podemos hablarlo libremente y se sabe y está en la sociedad instalado el tema. Quizás resuena distinto, está trabajado, forma parte también del imaginario social, de las cosas existentes, ¿no? Digo, distinto del 80 y pico, 90, donde todavía estábamos en un proceso bastante como más reciente o más cercano a toda esa época. A mí me interesaba y me interesa mucho pensar esta cuestión que tiene que ver con que la gente pueda conocer, las personas puedan conocer a veces algunas circunstancias, porque la dictadura cívico-militar arrasó, en cierto sentido, podemos pensar muchos adjetivos, ¿no? Pero si hizo algo fue implosionar
en la vida e impactar en la trama de la sociedad, pero a nivel más pequeño, de las familias, de los hermanos, de los tíos, de los primos, de lo que fuere, ¿no? Y nos encontramos todo el tiempo con que cada familia hizo verdaderamente lo que pudo en un contexto de tanta adversidad. Llama la atención y a mí me sorprende incluso, digamos, cuando te escuchaba esto que decías pensaba cómo vivir o cómo transitar la niñez teniendo una idea de que no están, pero están trabajando, o de que van a venir, o de que en algún momento ojalá una camiseta, y de pronto ese encontronazo con esta teoría no va más, y lo que existe es otra cosa, y que además es un gran signo de pregunta, porque entiendo que vos te encontraste con una situación con pocos contenidos además, ¿no? Como un esfuerzo grande de tu parte a lo largo de la vida, también por ir construyendo o armando ese rompecabezas, insisto, teniendo poquitos elementos porque tampoco pudo la familia hacer algo con eso, ¿no es cierto? Sí, exactamente, fue un poquito así, es como decís vos, yo siempre utilizo esta metáfora del rompecabezas, de que nosotros nos fuimos formando nuestra identidad, como un rompecabezas, de a pedacitos, ¿no? Siempre encontramos una pieza por acá, otra pieza por allá, y así la vamos armando y no se termina. Yo el año pasado cuando estuve acá, que se recolocó la baldosa por la memoria en la casa donde habitábamos con mis padres cuando se lo llevaron, en conmemoración de mi viejo, no me acuerdo, se acercó una persona que no me acuerdo quién es, porque en ese momento de locura no me acuerdo quién era, y nada, y me comentó que la comida favorita de mi viejo era puré con milanesas. O sea, desde ese pequeño detalle que yo no lo tuve, no lo pude construir, nadie me lo contó, que me enteré sonido atrás, a lo que te puedas imaginar. Es muy difícil convivir con eso, es muy difícil poder saber quién es uno. Me pasó también, yo tenía muchas puertas, y a veces pasa también, uno tiene muchas puertas por abrir y no quiere abrirlas para no enterarse ciertos detalles, ¿sí? Y bueno, cuando yo tengo dos hijos, uno de 18 años, uno de 15, y en un momento de sus vidas, obviamente, empezaron a interpelar quiénes eran sus abuelos, su abuela, por qué no los tenían, como el resto de sus compañeros, sus amigos, tenían sus dos abuelas, sus dos abuelos, y ellos solamente dos. ¿Por qué? Entonces a mí también me hicieron interpelar desde ahí de un montón de cosas que yo no sabía y no tenía respuesta para darles, con lo cual también empecé a abrir otras puertas y averiguar también un poquito más, sin querer saberlo. Uno de alguna manera siempre tuvo y se creó la ilusión, como decís vos, estaban pero no estaban porque estaban en Italia, pero supuestamente estaban pero no los tenía, entonces tampoco estaban, y esa figura no cambió tanto. Cambió sí la idea de van a volver a no sé si van a volver. Y esto tiene que ver un poquito de la figura del desaparecido, o sea, uno juega siempre con que no viste el cuerpo, no los mataron, están en algún lado. Mi abuela le pasó lo mismo, mi abuela fue una de las fundadoras de las madres, mi abuela materna, de Madres de Plaza de Mayo, hasta que un momento desistió de su lucha porque ella, y es más, ella se murió pensando que un día su hija volvía, con esa ilusión. Y creo que de alguna manera me lo transmitió a mí, y todos vivimos y crecimos con esa ilusión. Por eso a veces uno también no averiguó o no insistió con tantas cosas y demás. A mí me pasó, yo siempre lo digo, en 2011 a través del equipo de antropología forense encontraron los restos de mi vieja. Estaban enterrados como en el cementerio de Mar del Plata. Y a mí cuando me llaman, 23 de diciembre de ese año, voy con mi compañera Carolina a Capital Federal, que tenía una noticia para darme, y era obvia la noticia que me iban a dar. Pero yo así todo iba con la ilusión de que me digan, mirá, la encontramos a tu mamá, estaba loca deambulando por la calle y apareció. Y me fui con esa ilusión sabiendo que no, pero la ilusión la tuve hasta el último momento que me dijeron, mira, pasó esto y esto con tu mamá, y acá están los restos. Y es el día de hoy que los restos están con los de mis abuelos maternos, con sus padres, en el mismo nicho, y yo no fui más.
Es como que no puedo ir, como que no hago todavía ese duelo de alguna manera. Entonces, bueno, convivimos un poquito también con esa situación, un poco de incertidumbre, pero bueno, ilusión a la vez. Simón, en relación a tu papá la situación es distinta, ¿no? Porque no hallaron los restos. Exactamente, sí, de mi papá es hasta el día de hoy que no supimos nada de lo que pasó, no tenemos ninguna información que haya estado en algún centro clandestino de detención, ni nada. Solamente que se lo llevaron esa madrugada y no hubo noticias hasta el día de hoy. Bueno, estamos próximos a una instancia de juicio, o sea, está transcurriendo en nuestra ciudad, en Tandil, el juicio de lesa humanidad que involucra todo el circuito represivo de Tandil y parte de Azul. Y en ese juicio estás convocado a prestar testimonio, ¿no es cierto? Y en principio iba a ser tanto por el caso de la situación de tu papá y también de tu mamá. Y a veces la coyuntura y las cuestiones de la vida hacen que a 46 años y a pasitos de poder acercarte y poder tomar la palabra en relación a todo lo sucedido a tu mamá, se caiga el caso porque fallece la persona que estaba, el imputado, ¿no es cierto? ¿Qué pensás de eso? Sí, como decís vos, mañana tengo que prestar declaración a las 9 de la mañana. Primero está muy ilusionado porque es una lucha de muchos años, no tanto con mi papá, pero sí sobre todo con mi vieja, porque siempre estuvo ahí en la nebulosa si ella desapareció en Mar del Plata, en Tandil o entre las dos ciudades, con lo cual cuando se hicieron los juicios anteriores en Mar del Plata no tomaron el caso de ella. Sí de las otras 4 personas que asesinaron con ella, estas cosas ilógicas. A mi mamá la asesinan en lo que fue la masacre de Luna Roja. Y bueno, no sabemos por qué no quisieron tomar el caso cuando sí toman los otros 4. Después de muchas luchas logramos que ingrese en el juicio de la Huerta, ¿no? De acá de Azul y Tandil. La esperanza que a mí más generaba es que aparezca algún arrepentido, algún dato más que yo pueda tener, saber qué pasó con ella y sobre todo con mi papá, que como te decía no tengo información. Y después, bueno, cuando me entero que murió el represor que sostenía el caso de mi mamá, que se termina cayendo, que se muera encima impune por el caso de mi mamá, mucho dolor, mucha impotencia, mucha bronca. Sé que estaba preso domiciliario, lamentablemente también, por otras causas, es decir, estaba cumpliendo una condena. Pero es difícil de sobrellevar, como decís vos, son 46 años esperando un poco de justicia, un poco de verdad, que se rompan un poquito ese pacto de silencio que hicieron y digan que hicieron con nuestros viejos. Creo que eso es lo que yo más apunto. Si vos me decís a mí, la esperanza que tengo mañana es esta, de quizás salte algún datito más sobre mi viejo, a ver qué pasó y qué fue el destino de él, ¿no? Que no lo sé, como para tener una piecita más de ese rompecabezas que te decía hace un ratito. De todas maneras, o sea, yo siempre digo y preferiría que estén libres con un castigo social, pero que digan la verdad. Porque lamentablemente muchos mueren sin una pena, sin el castigo social, en su casa y sin decir la verdad. Y que pasó a nuestros viejos. Con ese pacto de silencio. Ese pacto de silencio, o sea, abriendo un poquito más, hace poquito también falleció Checolats y se llevó un montón de verdades a la tumba. De un montón de compañeros, compañeras, de hijos, hijas, que también quería saber qué había pasado, ¿no? Con el destino de sus familiares. Entonces es un poquito eso. Y bueno, y los juicios están creo que preparados para eso. O sea, son audiencias cada 15 días, que son eternos los tiempos, están grandes, se terminan muriendo y sin ser condenados. Y como vuelvo a decir, sin decir la verdad. Y del lado de los sobrevivientes, del lado de las víctimas,
el deseo y la necesidad, como vos decías, de poder rearmar las piezas de ese rompecabezas. En muchos casos, poder tener elementos sucede también, ¿no? Algo de eso cuando en relación al orden, digo caso en términos, digamos, porque en la justicia hablan de caso, sí, ¿no? sí, sí. En ese sentido. Entonces hay algo, es como una oportunidad para componer algo de eso que pasó. En muchos casos es la posibilidad de obtener información, de saber algo más, en donde poder anclarse, agarrarse, imaginar, pensar situaciones a partir de eso. Digo, yo te escucho, como te he escuchado quizás en algún otro momento, y uno va y viene, ¿no? Yo voy y vengo con la pregunta de la pregunta y no poder creer en un sentido recontra bueno, digamos, algo que me impresiona mucho, el proceso que has podido dar, como le ha pasado a otras personas, pero también sabemos que no todas las personas no pudieron rearmarse, hacer algo, ¿no? Y vuelvo a esto, cada uno hizo lo que pudo. Con tan pocos elementos, con una cuestión de base tan precaria en términos de información. Esto que vos decías de las milanesas con puré de tu papá, ¿no? Porque uno es también en ese proceso constructivo y de forjar su identidad, se va agarrando de un montón de cositas. Bueno, ¿de cuáles cositas en tu caso respecto de ellos, ¿no? Y todo el tiempo es ese choque. Y a su vez todo lo que pudiste, lógicamente, ¿no? Estás acá, digamos, acompañado de tu familia, estás acá también con acá no me refiero acá en el canal, sino acá en la vida, ¿no? Dando una pelea re linda en tus ámbitos, en tu ámbito laboral y demás. Y digo, eso es fuertísimo, ¿no? Como para poder considerar, no se liquidó todo. No, tal cual. Como decís vos, siempre uno va poniendo objetivos y viendo ciertas cosas que uno lo mantienen en vida. En un momento eran mis abuelos, mi abuelo falleció cuando yo tenía 15 años, mi abuelo materno cuando yo me crié, y quedó mi abuela y yo me tuve que hacer cargo de la casa de mi abuela, y eso es como lo que me mantuvo vivo, de alguna manera. O sea, yo no me podía caer porque se caía mi abuela y a la inversa también, es como que mi abuela se sostuvo por mí. Y siempre ibas encontrando esos lugares como para sostenerte. Obviamente que fue difícil, que hubo muchas luchas internas, que hubo muchos problemas internos. Uno en algún momento también intentó no seguir con su vida, pero bueno, nada, con ayudas, con amigos, con amigas, después con mi familia. Yo creo que siempre digo, Carolina, mi compañera, apareció el momento justo de mi vida en el que yo ya estaba casi terminado y me sacó flote, y encontré a alguien por quien luchar, por quien seguir viviendo, alguien que me siga acompañando en la vida ya hace 20 años, entendió mi lucha, entendió mi porqué, trató de entenderme a mí sin tener todas las herramientas que tenía, porque en ese momento yo tenía muchas menos también. Después mis hijos, obviamente. Y siempre van apareciendo, o uno va buscando, ¿no? Esos motivos para seguir adelante. Perdón, tus hijos los nombraste ahí en un momento, en el otro bloque, como un motor, sí, en cierto sentido, también para reabrir algún proceso de preguntas o de qué hacer con esto, ¿no? Con esto me refiero a tus padres, pero a sus abuelos también. Tal cual, porque yo siempre digo lo mismo, o sea, a los 30.000, a mí me faltaron mis viejos, pero nos faltaron a todos, o sea, a alguien le faltó un hijo, a alguien le faltó un padre, un vecino, un amigo, un compañero, un amigo, y habría que abrir un montón de puertas y empezar a investigar. Ellos quieren saber y es parte de su identidad también, o sea, porque sus abuelos es parte de su identidad, y es de donde vienen y de donde vengo yo, y ellos hoy continúan esta lucha, o sea, me acompañan, sobre todo mi hijo más grande, Joaquín, hoy es miembro de Nietes también, así que nada, siguen un poquito
fomentando quiénes fueron sus abuelos, su lucha, saber quiénes fueron, toman la posta nuestra. Santino, que es mi otro hijo, está ahí un poquito todavía asimilando todo lo que pasó. Cada uno tiene sus tiempos, como digo yo, no hay que apurarlos ni apresurarlos. Él decidirá qué hacer con respecto a esto. Él obviamente sabe su historia, nos pasó lo mismo, o sea, cómo manejarlo con ellos en un momento, o sea, qué decir, qué no, hasta dónde decir y no, y hasta dónde podían, bueno. Y uno lo va manejando así, cuando empiezan a preguntar, uno empieza a responder. Y así nos fuimos armando como familia, nuestra identidad, ellos desde sus abuelos. Ellos no dicen la palabra abuelos, ellos, por ejemplo. Cuando se refieren a mis padres, ellos dicen tu papá o tu mamá. De alguna manera, porque no los tuvieron, quizás no lo sientan propios, no lo sé, pero bueno. Ellos se refieren así. Bueno, me pasa a mí, o sea, yo no los tuve, no conozco lo que es la figura de ser hijo. Yo no sé lo que es ser hijo, no sé lo que es tener un padre. Igualmente digo mi viejo, mi vieja. No digo papá o mamá, es algo que no lo sé, qué significa y ni decirlo, no me sale, como no los tuve. Y trato de estas falencias que yo tuve, estas faltas, que bueno, mis hijos estén acompañados y que tienen a su padre, poder disfrutarlo y poder vivir con ellos todo lo que más pueda. Obviamente tendrán que hacer sus caminos, ¿no? Como todos. Bien, esa rareza del lugar de hijo, de ser hijo sin padres, o sea, o con esta historia, ¿no? Con las particularidades de esta historia. De tu mamá, vos tenías 3 años y pico, ¿no es cierto? Viviste con ella 3 años. Casi 3, me faltaba un mes para cumplir los 3. Ah, no tenés recuerdos. No. Siempre digo, debería tener, quizás por la edad, pero no tengo ningún recuerdo. Claro. No, eras muy pequeño. Pero bueno, a veces... o algún recuerdo construido a partir de dichos de otros o de relatos, digamos, ¿no? Eso también a veces sucede, no sé si fue No, en tu recuerdos caso. vívidos con ella no tengo. Digo, lo que sea relatos de gente que se ha acercado a comentarme o algo. Pero lo que fui reconstruyendo fue así, no. Con ellas no tengo. Siempre trato de pensar y decir, y drogar en mi mente, ahí en el fondo, bien en el fondo, ver si tengo un ínfimo recuerdo de algo vivido, pero no. Quizás es más fuerte todo lo que pasó después y el tiempo que el poco tiempo que estuve con ella. Simón, ¿podemos hablar un poquito de tu actualidad? De tu actualidad y de tu militancia también, según tengo entendido. Sí, yo, bueno, te decía hace un ratito, yo soy parte de la agrupación Hijos Ensenada. Obviamente militamos todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, la memoria y la verdad de justicia. Yo hoy vivo en la ciudad de Ensenada. Es una ciudad y una gestión que siempre acompaña esto. Hay un lema que dice Ensenada tiene memoria. Y se fomenta mucho a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del subsecretario Carlos Baglioni. También integramos una mesa de familiares, ¿sí? Dentro de la subsecretaría. Realizamos charlas en escuelas secundarias, realizamos lo que llamamos Ruta de la Memoria, que es con diferentes actores, estudiantes secundarios, estudiantes de escuelas adultas, de la Facultad de Humanidades, bueno, del programa Envión. Siempre recorremos los diferentes sitios de memoria que hay en la ciudad, contamos un poquito la historia de cada uno, el mural de mis viejos, de mis compañeros. En Ensenada fue un centro importante tenemos lo que fue Prefectura, que fue un centro clandestino de detención, lo que fue el ex BIM3, que hoy está la Facultad de Humanidades ahí. Tenemos la Escuela Naval, tenemos una empresa privada que abrió las puertas y entregó a sus obreros que estaban dentro de lo que era el gremio de la UOM. Así que nos recorremos todo un poquito eso con lo respecta a lo que es un poquito la memoria y verdad de justicia. Tenemos a Eve de Bonafini, nuestra madre, la madre de todos y todas, que tiene su casa en el Dique, que es una localidad de Ensenada también, la casa de sus padres. Así que siempre nos está acompañando en los eventos que hacemos y demás. Y bueno, después obviamente uno también es militante político, ¿no? No deja de militar. Yo soy de la Cámpora.
soy integrante y bueno, siempre estamos militando y queriendo cambiar la realidad de todos los vecinos y vecinas. Estamos poniendo el cuerpo a las ideas, como decimos, así que nada, creo que eso también viene un poquito de la militancia de mis viejos. Mis viejos eran militantes políticos, obviamente, eran de la JTP, de la Juventud Trabajadora Peronista, que era la parte sindical de Montoneros, así que bueno, yo creo que eso también es un poquito reivindicar la lucha de ellos de alguna manera y llevar a territorio lo que hacían ellos, ¿no? Simón, cuando viniste a Tandil el año pasado fue? El año pasado, sí. En oportunidad de la recolocación de las baldosas que llevan el nombre de tu mamá y de tu papá, ahí en la calle Uriburu y Garibaldi. Te viniste además con un montón de personas que te acompañaron, ¿no? Cierto, sí, me acompañaron, bueno, vine con Joaco, con mi hijo más grande, Sí. Vinieron 2 amigas que son hijas para mí, como hermanas para él, y después vinieron mis hermanas de la vida de hijos, Lore y Romy también, vino Carlos, el subsecretario de Derechos Humanos, con Carolina, que De es Ensenada, su por hija, eso me acordé, que porque vinieron todos de vinieron Ensenada, pero en calidad de acompañarme, no vinieron ni en calidad de funcionarios ni de nada, sino simplemente Sí. de compañeros, compañeras, hermanas de la vida, amigos, a estar conmigo, viajaron ese día y se volvieron. Yo aproveché para estar el fin de semana. Y bueno, eso es un poquito lo que está bueno, esta lucha colectiva. En un tiempo atrás me acuerdo que las cuestiones de memoria eran solamente de quienes habíamos padecido, ¿no? No siendo víctimas, porque siempre digo, las víctimas fueron mis viejos, no yo. Ellos son los que sufrieron la detención, la desaparición, el asesinato en el caso de mi vieja. Yo soy una consecuencia de ellos y vivo esas consecuencias. Pero bueno, desde hace un tiempo para acá y desde que bueno, Néstor Kirchner bajó el cuadro, creo que ahí la lucha empezó a ser colectiva. Se sumaron un montón de actores, ¿no? a acompañarnos, que eso es importante, a no sentirnos solos. Y a militar lo mismo que militamos nosotros. Y a construir memoria, como digo, a seguir construyendo la memoria, como digo yo, la memoria se hace todos los días, es dinámica, no solo un 24 de marzo, es todos los días, los 30.000 nos faltan todos los días, entonces eso está bueno. Sí, y si me permitís, digo, incluso hemos trascendido esa cuestión que decías hace un ratito de tener un familiar, un amigo, un conocido desaparecido y demás, ¿no? Porque trascendido en el sentido de hemos podido y se han podido sumar a la lucha y se han podido sumar a la lucha y a los distintos organismos de derechos humanos o a militar la cuestión de los derechos humanos, personas que no han tenido un vínculo ni directo ni un poquito lejano, lo cual es absolutamente sano como proceso histórico-social que estamos protagonizando, ¿no? Porque cuando decimos es colectivo, no importa si a vos te pasó, si fue a tu primo o a nadie, o no tenés una persona que tenga para contarte alguna cuestión de esas, por la distancia histórica, porque no se hablaba, porque se hablaba, por lo que fuere, digamos, ¿no? Cuando se puede dar ese pasito de construir la empatía, en relación a la empatía y el entendimiento de esos procesos históricos y que uno también estuvo de alguna manera inmersa y es parte de ese proceso, de eso que todo que pasó adentro de la Argentina por ser argentino, por ser argentina, porque la dictadura fue de punta a punta, fue sistemática, no quedó nada, digamos, ese trabajo de construcción de la memoria es verdaderamente, entiendo, un acierto, algo que seguramente también te encontrás y que te encontrás en la actualidad en tu tarea que haces con las escuelas. Pienso en lo que nos está pasando en relación al juicio, a los chicos y chicas que están pudiendo participar de las audiencias, en que van a venir a presenciar la audiencia y a escucharte en el día de mañana alumnos de la ciudad de la cual era oriunda tu familia, de la cual era oriundo tu papá, ¿no? Digo, alumnos de Orense van a estar en Tandil escuchando, alumnos de Orense que no son parientes, y no importa, y entendieron perfectamente de qué se trata,
¿Y qué es lo que hay que hacer una vez que uno escucha y se entera de algunas cosas? Porque caen prejuicios, porque caen posicionamientos mediáticos, ¿no? Porque nosotros lo vemos siempre eso. Uno dice, dictadura cívico-militar, macanudo. Pueden haber cosas porque nos encontramos con posiciones distintas, es la realidad, ¿no? Pero hay un montón de cuestiones que caen cuando tenemos la oportunidad de escuchar un relato de una vida concreta, porque la dictadura se ancló en personas y se hizo carne, ¿no? En los cuerpos, básicamente, ¿no? Y cuando se tiene oportunidad de encontrar situaciones como estas, para mí, como las que estamos teniendo, digo, es un aprendizaje grandísimo. Pucha, ahí caen un montón de cosas y no es necesario explicar un montón de otras, ¿no? Sí, sí, correcto. Para mí es muy fuerte esto que decís vos. Los chicos de la escuela, de una de las escuelas de Orense, ¿no? Que después de 40 y tantos años se enteraron que había un orensano desaparecido porque no estaba ese dato en la sociedad. O sea, no se hablaba. Como digo yo, nos pasa, yo viví en Ensenada o cuando viajo a Orense. O sea, mi viejo era de ahí, mi vieja hizo la escuela en Ensenada, ellos también. O sea, que no haya un compañero o una compañera que se acerque y que me diga, yo fui con tu vieja, fui con tu viejo, o los pocos que me crucé no te pueden contar. Y se ponen a llorar o lo que fuera, ¿no? Y se cierran. Y que vengan pibes y pibas que no lo conocieron, que no tienen ningún contacto conmigo, que a mí no me conocen, que quieran investigar y escribir sobre la vida de mi viejo, que me piden autorización y que no me tienen medio autorización, soy orgulloso de que quieran hacerlo, y me escribieron y que mañana quieren estar presenciando mi declaración y que quieran conocerme y acompañarme. Como decía, algo de empatía terrible, habla de que no todo estás perdido, habla de que la sociedad hoy está, parte de la sociedad está cambiando, está entendiendo por dónde hay que ir. Para mí es importantísimo y son estos motivos también para seguir adelante, como hablábamos un montón, ver la militancia, ver un montón de, ver a las juventudes militando con esa fuerza, con esas ganas, es decir, es por acá el camino, tenemos que acompañarlos, tenemos que estar, ordenarlos a veces, sí, pero darle paso y oportunidades a ellos, que lo más importante creo que tenemos hoy en día. Nosotros ya transitamos cierto camino y ellos, como siempre dicen en el futuro, no, yo les digo, son el presente ustedes. Hoy ustedes están viviendo, hoy ustedes están escribiendo de mi viejo, hoy ustedes me están acompañando, hoy ustedes militan, están en los barrios, están en las escuelas. Escuchémoslo, démosles esa oportunidad. Hice un poquito de lo que decías vos y que decíamos recién, de lo colectivo, ¿no? Esta lucha colectiva que vamos a hacer de todos y retomando un poco, los 30.000 nos faltan a todos, le faltó a la sociedad entera. Entonces parte de la sociedad hoy se está haciendo cargo de eso. ¿Sí? ¿Cómo? Militando, fomentando la memoria, acompañando en los juicios. Nos quedamos con esa partecita del carácter constructivo de la memoria y de la necesidad de hacer algo con eso para poder tener o forjar o pensar algo respecto de un porvenir, ¿no? Pero además lo aprendimos. Nadie puede dar vuelta a la página sin antes hacer ese ejercicio de leerlo, aunque a veces esa lectura te invita a pasar a hacer recorridos no del todo felices o duros o lo que fuere, ¿no? Digamos, pero hay algo de lo inevitable para poder ir hacia adelante. La memoria no está atrás, además por todo lo que vos estás diciendo. Simón, te agradecemos muchísimo el espacio, el ratito, la disponibilidad, pero sobre todo la actitud de gran apertura y de poder hacernos parte un poquitito de algo de todo esto. Insisto, como lo dije al comienzo, tu historia que no es solamente tuya. Sí, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.